Mi nombre es Gastón de León y soy estudiante del Instituto de Formación Docente ubicado en Canelones, Uruguay. El día de hoy me complace entrevistar a un revolucionario de la educación inclusiva como lo es el doctor en Pedagogía Ignacio Calderón Almendra. Primero que nada, quería agradecerle por su solidaridad y empatía a la hora de brindarme esta entrevista y le quería consultar si accedería a ser grabado para que futuros colegas puedan nutrirse de su conocimiento. No hay problema, un placer, ¿eh? Le quería preguntar, ¿cómo definiría la inclusión educativa y por qué es tan importante? Bueno, a ver, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Hay algunas que están demasiado trilladas, ¿no? Pero básicamente se trata de humanizar las instituciones educativas, pues hasta el punto de que nadie pueda ser interpretado como que no es de allí, sino que todas las personas, independientemente de cualquier característica que tengan, tanto ellas como sus contextos sociales, todas tienen que ser bienvenidas y todas tienen que poder aprender junto al resto para aprender a convivir, para aprender a ser junto a los demás, ¿no? Y todas tienen que sentir que son alguien importante en esa comunidad. Muchísimas gracias. Ahora le quería consultar, ¿cuáles son los principales desafíos que los sistemas educativos tienen a la hora de implementar la educación inclusiva? Bueno, hay estudios de muchas barreras que hay en las escuelas porque no están diseñadas justamente para esto, para atender a toda la población. Las escuelas no fueron diseñadas para todas las clases sociales, no fueron diseñadas para toda la población, ¿eh? Se pensaba en una norma, se pensaba y se piensa, pero digo que originalmente se pensaba en una norma sobre la que trabajar. Y cuando hemos ido expandiendo el alcance de nuestras escuelas y hemos dicho que las escuelas tenían que ser algo para toda la población, pues claro, toda esa población que quedaba fuera ha entrado en el sistema escolar, pero ¿cuánto ha cambiado dentro del sistema escolar que estaba diseñado inicialmente para atender a un tipo de persona que tenía que ver con una clase social, con un origen urbano, con un género masculino, con una nacionalidad autóctona, con en fin, hay tantas características que quedaban fuera de algunas de las personas que aunque las escuelas están aprendiendo a cambiar, ese aprendizaje es muy lento y por otra parte hay también muchas tensiones dentro de la propia institución que en cierta medida no quieren que esas otras personas que inicialmente o que históricamente han estado fuera, pues pasen a formar parte real, es decir, ser parte de esas instituciones. Hace, bueno, hace ya tiempo, hace mucho tiempo que vengo trabajando sobre todo con familias y con estudiantes. Y hay algunas familias que por hablar tan sencillo, tan llano, reconvierten nuestros discursos que a menudo son pues enrevesados y muy barrocos, los convierten en algo pues mucho más claro. Y recuerdo una madre que decía que el problema es que a mi hija no la quieren. Y había reducido todo eso que en las escuelas se convierte en bueno, es que no tenemos recursos, bueno, es que las leyes, bueno, es que la administración educativa, o que la escuela no está todavía preparada, o que necesitamos formarnos, o que mejor están en otros sitios. Eh, pues todo ese argumentario, todo ese discurso que tenemos los profesionales sobre que nos ayuda de alguna manera a justificar que las escuelas sigan siendo de unos y no de otros,
esta madre lo resumió en una cuestión clara, que es, ¿queremos o no queremos? ¿Quieres a mi hija o no la quieres? Y todavía las escuelas no quieren a muchas hijas y muchos hijos. Hace una semana, una entrevista que le hacían a Indira, una estudiante con la que vengo aprendiendo desde hace algunos años, estudiante de secundaria, decía, las escuelas, no recuerdo cómo eran las palabras exactas, pero venía a decir algo así como, en las escuelas hay falta de amor hacia algunas personas. Y esa falta de amor es la que ella había vivido, la que ella había experimentado. Y ese sintetizar todo esto que muchas veces desde la ciencia pues enrevesamos tanto o que desde la institución se decora tanto, pues lo convierten en algo desnudo, que es el deseo, es el amor de unas personas hacia otras. Siguiendo por el mismo camino, le quería consultar, ¿qué papel juegan las políticas educativas a la hora de implementar la educación inclusiva? Bueno, habría que partir de una idea, y es que la educación, pues como se trata de la cosa pública, pues tiene una naturaleza política. O sea que la educación es inherentemente política. Entonces, cuando hablamos de política educativa, estamos hablando de la educación y la educación, o mejor dicho, cuando hablamos de educación estamos hablando siempre de política educativa. Y esa política educativa la podemos entender en diferentes niveles. Digamos que es político cómo actúo yo con mi hijo o con mi hija. Eso es político. Yo como padre. También es político cómo actúo yo con mis estudiantes en la universidad. Es político también eh, cómo las normas que rigen, por ejemplo, la universidad o que rigen una escuela y cómo funciona esa institución, sea la que sea, esa institución educativa. Eso es política, política educativa. Y también es política educativa cuando hablamos de los niveles, pues no sé, aquí, por ejemplo, en España, autonómico o estatal. Por lo general, reducimos la política educativa a estos últimos escalones a los que me acabo de referir, ¿no? A los escalones que se refieren a la toma de decisiones políticas de los que llamamos políticos, ¿no? Pero en realidad, em, hace ya tiempo que vengo trabajando con esta idea de que la política la estamos generando en cualquiera de estos espacios y que cualquiera de los actores que están en esos diferentes, que están viviendo la educación, deberían poder estar trabajando en todos esos niveles, en el nivel más estructural, pero también en el nivel de la cultura de los centros y de las normas y regulaciones que hay en los centros escolares o educativos y también en lo que tiene que ver con las relaciones más directas, más concretas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay que tomar? O sea, ¿qué decisiones, creo que recordar en tu pregunta, ¿no? ¿Qué decisiones hay que tomar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer desde... Bueno, yo con lo que vengo trabajando es con la concienciación ciudadana de toda la ciudadanía del papel absolutamente necesario e insustituible de cada una de esas personas en la reconstrucción de la política educativa. Es decir, que un niño o una niña debería poder estar todo el tiempo, bueno, todo el tiempo, debería poder estar pensando que lo que le pasa en la escuela no es algo irremediable, sino que es algo siempre también objeto de su agencia, de su capacidad de acción. Lo que pasa es que para que eso ocurra, esos estudiantes tienen que sentir, por ejemplo, que eso es real, que pueden modificar lo que ahora mismo, pues, por ejemplo, les está oprimiendo. Y eso supone que tienen que tener cierto apoyo para que
su voz sea escuchada y sus acciones puedan llevarse a efecto. Lo mismo que acabo de decir con el estudiantado, pues también lo podría decir con las familias o con el profesorado. Y que de alguna manera quienes son los representantes políticos ¿eh? em, sientan que tienen a la ciudadanía pidiéndole esas mejoras. Creo que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el proyecto de hacer las escuelas inclusivas es que es un proyecto que, aunque inicialmente no nace de ahí, se ha convertido en un discurso político y políticamente correcto, ¿no? En el discurso políticamente correcto de quienes incluso están negando la educación inclusiva. ¿Eh? Y entonces lo que hay es que volver a darle sentido, digamos, a llenar de sentido ese discurso. Y ese discurso solo se llena de sentido si es la gente que, por ejemplo, sufre esa falta de amor, como decía, que planteaba Indira, eh, vuelve a dotar de sentido real, profundo, ese cambio político. Entonces ahí sí tiene sentido el hacer ese cambio político. Pero muchas personas solo están como escuchando el discurso de la educación inclusiva que se ha quedado vacío y que no encuentran el sentido real que tiene la educación inclusiva, que parte de algo muy simple. Ya hemos iniciado la conversación con esto. Parte de un no reconocimiento de un derecho humano fundamental y, por tanto, de un no reconocimiento de la humanidad completa de algunas personas. Muchísimas gracias. Siguiendo por el mismo hilo e introduciéndonos en el aula, ¿de qué manera los docentes pueden adaptar las prácticas inclusivas a aulas heterogéneas? Bueno, pues yo diría que podemos seguir con esta línea que acabamos de hablar. Em, Cuando un docente que tiene a muchos alumnados, más del que debería, tiene esas condiciones de trabajo, eh, ese docente, si desde arriba a abajo, digamos, la administración educativa, por ejemplo, los políticos, le dicen que tiene que hacer educación inclusiva y está viendo que ahí no hay forma de hacerlo, no tiene sentido, digamos que es uno de esos momentos que alivia o que elimina el sentido profundo de qué es la educación inclusiva. La educación inclusiva se funda en, o por lo menos así es como la trabajo yo, se funda en una condición estructural que está oprimiendo a algunas personas. Es decir, se funda en el sufrimiento de la gente, que hemos aprendido a ignorar, pero que está presente en las escuelas. Digo que hemos aprendido a ignorar porque, por ejemplo, segregamos sin que nos duela, ¿no? La segregación ahora mismo en las escuelas se hace como algo natural, ¿no? Como si fuera algo que lo lógico, lo correcto, lo bueno incluso. ¿Mm? Eh, y eso ocurre porque no se está entendiendo que las personas que son segregadas están sufriendo y que las familias que están viendo que su hijo e hija están siendo segregados están sufriendo. Y que, por otra parte, hay un sufrimiento del resto de la población que no ha sido segregada y que no ha aprendido a vivir con parte de la ciudadanía y tampoco ha podido aprender a vivir como esa parte de la ciudadanía. Digamos que todos y todas tenemos algo del resto en nosotros mismos y el desvincular a una parte de nosotros mismos de nosotros, eso implica el negar parte de nuestra propia naturaleza. Bueno, esto por una parte. Entonces, como no parecería tener sentido, de hecho, en muchas escuelas todavía se entiende que no tiene sentido cuando una madre dice, mi hijo o mi hija debería estar aquí, ¿no? Y del otro lado lo que está encontrando es a una institución que dice, pero es que tu hijo no debería estar aquí. Tu hijo donde tiene que estar, por ejemplo, es en una escuela de educación especial, ¿no?
o tu hijo debería estar en otra escuela, no en esta. Claro, eso ocurre porque no se ha entendido, digamos que la escuela, una gran distancia entre la comprensión y la lógica que está utilizando esa madre o ese niño o esa niña y la lógica que tiene la escuela, que todavía sigue pensando, pues eso, que esa persona no es miembro no es miembro legítimo de esa institución. La única solución a esto, la única solución a esto está en el diálogo profundo. Es decir, en el generar procesos de participación, también a nivel de aula, en los que los docentes investigamos lo que ocurre y aprendemos de la gente que tenemos allí delante, que son los niños y las niñas y las familias particularmente. Cuando eso se habilita, cuando, digamos, aprendemos de una manera pues sistemática, pero también muy humana, de los demás, nosotros lo hacemos a través de procesos de investigación-acción, eh, el profesorado comienza a entrar en otro espacio, digamos, en otra lógica, ¿eh? En una lógica que no permite decir, esta persona no es de aquí, ¿no? Sino que comienza a entrar en una lógica compleja en la que revisa su propia práctica a la luz de lo que le dicen las familias y los niños y las niñas y otros compañeros y compañeras. Esos procesos son los que permiten salir del discurso políticamente correcto de la inclusión para entrar en un discurso mucho más revolucionario que tiene que ver con la participación directa de la gente y la reconstrucción de la política en el aula, pero después eso no puede quedar solo en el aula. Es decir, un docente que aprende a ver la realidad de su aula de otra manera, eh, eh, pretende también, se convierte en un agente de ese nuevo lenguaje, de esa nueva lógica, también en la escuela y en otros espacios. Por tanto, lo que te respondería es que lo que puede ocurrir, digamos que lo que da un nuevo sentido a toda esa heterogeneidad que hay en la escuela y que hay en un aula, está en la conversación, en la construcción de procesos en los que los propios niños comienzan a construir cosas nuevas y a aprender unos de otros y a aprender el profesorado igual. Claro, pretender que esto ocurra continuando con un libro de texto que dirige toda la actividad, toda tu actividad, pues un sinsentido. Entonces, de lo que se trata es de abrir nuevos caminos que se basan en un nuevo texto que es el que van construyendo los propios niños y niñas. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede fomentar la participación activa de los estudiantes y qué rol juega el trabajo colaborativo entre los docentes, padres y especialistas? Eh, a ver, la participación del alumnado, en realidad, habría que pensar qué es lo que hacemos para que la participación no ocurra. Porque de hecho, los niños y las niñas participan, sobre todo en las etapas infantiles, los niños y las niñas son muy espontáneos tratando de participar, de aprender con mucha curiosidad y todo eso, de alguna manera, la escuela lo va relegando o arrinconando, de modo que los niños y las niñas aprenden conforme van creciendo, aprenden que la institución no es un sitio donde se va a participar ni se va a hablar, sino que se va a escuchar y se va a asumir, ¿no? Y en lugar de construir. Cuando se hace la educación a través de procesos participativos, em, el alumnado tiende a hablar, tiende a participar, tiende a contar lo que pasa. Pero, claro, si nosotros lo que hacemos es separar al alumnado de su propio contexto para llevarlo, antes decía, a un libro de texto, por ejemplo, ¿no? A un material que tenemos previamente construido, que no lo hemos construido nosotros, que lo ha escrito una editorial para no se sabe quién, ¿eh?
y que ha dirigido toda la lógica de mi docencia. Entonces, estar siguiendo ese material lo que está haciendo es impidiéndome a mí conectarme con los contextos y con las realidades de los propios chicos y chicas. Mm, un maestro o una maestra de matemáticas, por ejemplo, o de biología, eh, saben de su materia mucho más de lo que son capaces de utilizar cuando se utiliza el libro de texto. Saben mucho más de cómo podrían contextualizar su materia respecto de los contextos y las realidades de los niños y las niñas. Pero muchas de esas condiciones de la escuela que tienen que ver con los tiempos apresurados, con la burocratización y la proletarización del trabajo docente que pierde el sentido de lo que hace, porque el sentido está en los libros de texto y te convierte en un puro técnico que solo hace aplicar lo que una editorial te dice. Eso impide cualquier proceso realmente educativo que permita pues mirar a la diversidad del alumnado. La participación nace de escuchar lo que dice el alumnado y partir de ahí. Y eso significa, por una parte, que uno, como docente que tiene poder, tiene que silenciar ese poder para escuchar eh, las voces que solemos acallar. Muchísimas gracias. Finalizando esta entrevista, te quería consultar qué consejos nos puedes brindar a nosotros como futuros docentes que queremos una inclusión en las escuelas, pero que estamos delimitados por diferentes factores negativos. Bueno, pues yo diría que bajo una misma legislación y bajo unas mismas políticas públicas existen muy diferentes prácticas docentes y muy diferentes instituciones escolares. Entonces, lo primero que diría es, no hay una sola escuela igual a otra y no hay un solo docente igual a otro. En la escuela uruguaya hay docentes muy inclusivos y docentes muy excluyentes. Y escuelas que avanzan hacia la inclusión y escuelas que están excluyendo de manera abierta y sin ningún tipo de pudor. Entonces, no hay una sola forma, ¿vale? Eso es lo primero que diría. Lo segundo es que lo que no está bien hay que cambiarlo. Y los docentes tienen capacidad de acción. Por supuesto, no somos omnipotentes y por supuesto, solos tenemos mucha menos capacidad de acción que unidos. Entonces, yo diría, habría que pensar cómo hacer una red o cómo unirnos a una red de docentes que piensen que si, por ejemplo, hay algunas condiciones estructurales que hay que cambiar, puedan empujar para cambiarlas. Y tercero, para mí es fundamental trabajar a partir de la participación entre los docentes, ¿no? Pero de la participación de toda la comunidad. Es decir, que los docentes necesitan aprender de las familias y del alumnado. Por supuesto, del profesorado, que no aprendemos entre nosotros, ¿no? Insisto en la importancia de aprender de las familias y del alumnado. Y para eso hacen falta eh, algunas prácticas sistemáticas que ayuden a hacerlo y hacerlo bien. Nosotros hemos estado trabajando, venimos trabajando con proyectos de investigación acción participativa. Ahora iniciaremos una red de escuelas también, incluidas escuelas en Uruguay, una red de escuelas por la inclusión y la equidad. Esas escuelas lo que van a hacer es trabajar sobre unas guías que en realidad son muy simples, porque lo que hacen es mostrarte metodológicamente cuál es el camino para escuchar a la gente, cómo podemos hacer para ir escuchando sistemáticamente a la gente y que eso que nos dice la gente pueda reconvertirse en mejora en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que invito a hacer? Invito a unirse a propuestas que estén más o menos consolidadas de trabajo riguroso sobre la participación de toda la ciudadanía, en la que
El profesorado no acata lo que le dicen, sino que se entiende como un intelectual crítico respecto de lo que ocurre y trabaja para ir transformando eso que no está bien en las escuelas. Y por último, insistiría en algo. Educar no es eh, una actividad, o mejor dicho, es una actividad de una importancia fundamental. Porque los seres humanos no estamos terminados, nos terminamos al educarnos o nos vamos terminando a lo largo de toda la vida. Es decir, yo no soy la misma persona que nació hace ya un montón de años. Yo soy una persona que ha ido avanzando en su humanidad gracias a la educación, gracias a las relaciones que he mantenido con el resto de personas que me han acompañado en este tránsito que es la vida. Y, y eso significa que nuestro trabajo tiene que estar implicado en una labor humanista, en una labor de reconstruir nuestras culturas y nuestras realidades. Y eso implica un trabajo político con la ciudadanía. Somos trabajadores culturales que estamos tratando de hacer una sociedad mejor, mejor que la que hemos tenido y, por supuesto, dándole el relevo a quien viene detrás, ¿no? Pero nuestra tarea está en la reconstrucción y en la mejora de lo que nos ha sido dado, lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, no queda más que agradecerte por tu solidaridad, por tu tiempo y bueno, intentar mejorar la educación poco a poco. Muy bien, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por este ratito de conversación. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad, un gusto. Igualmente.